Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alejandro Moreno y bueno, primero que nada, espero que todos ustedes que están detrás de la pantalla en este momento se encuentren muy bien y pues que a pesar de estos tiempos complicados que hemos estado viviendo, pues Dios nos pueda seguir fortaleciendo y pues sigamos adelante. Bueno, dando continuidad al video. Anteriormente en su canal se han estado subiendo videos que narran la vida de los santos o de algunos santos dentro de la Iglesia Católica. El día de hoy yo les voy a hablar un poco de San Felipe de Jesús. La finalidad también es dar difusión más profunda de su vida y que pues nosotros como católicos o no católicos podamos conocer del por qué llegaron o alcanzaron la santidad. Bueno, muy bien. San Felipe de Jesús eh, nació en 1572. No sé si en algún momento ustedes ya lo conocieron. Me causa un poquito de curiosidad que a mucha gente antes de hacer este video le pregunté si conocía o no a San Felipe de Jesús y muchos lo desconocen, a pesar de que pues es importante del territorio mexicano porque fue el primer santo y primer mártir de México. Entonces pues digo, me causa un poco de curiosidad que casi no mucha gente lo conoce. Entonces, bueno, ¿quién fue San Felipe de Jesús? San Felipe de Jesús, su nombre de pila es fue Felipe de las Casas Martínez y él era hijo de padres españoles. Sus padres llegaron como migrantes aquí a México y se dedicaban al comercio. En ese tiempo había muchos talleres de platería en México y bueno, su papá era dueño de muchos de ellos. Entonces por esa misma razón pues tenía bastante economía. Felipe de las Casas Martínez es el primero de 11 hermanos y bueno, algo que caracterizó mucho desde su infancia a Felipe es que él era muy inquieto, muy latoso y como tal pues en muchos lugares se podría decir que fracasó, pero bueno, eso lo fue orillando a lo que es actualmente. Este, Su primer colegio al que lo manda su papá se llamaba San Pedro y San Pablo y por su misma actitud o por sus mismos hechos, él fue expulsado en un momento dado. Bueno, su papá se enoja, sus padres se decepcionan y cuenta la leyenda que esta leyenda muchas personas de las que sí conocen a San Felipe de Jesús también conocen, es que su nana decía que antes de que Felipe fuera santo, una higuera que tenían en el jardín de su casa iba a reverdecer. Tenían una higuera, para esto les cuento que en su casa tenían una higuera la cual ya tenía mucho tiempo de estar seca, entonces por esa misma razón su nana se refería a él con ese término. Posteriormente que fue expulsado de este colegio católico llamado San Pedro y San Pablo, fue mandado a otro colegio católico. Ahí ya también uno de sus libros de San Felipe de Jesús narra que aparte de que su padre lo manda, él también sintió en ese momento un poquito de vocación. Este colegio se ubica en la ciudad de Puebla, o se ubicaba en la ciudad de Puebla, era el convento de Santa Bárbara. Y dentro de este convento actualmente me parece que es el de San Antonio, o se conoce en esta época de esa manera. Bueno, San Felipe estuvo más o menos como 6 meses dentro y también uno de sus libros narra que durante esos 6 meses él fue muy congruente y muy practicante dentro de la fe. Oraba, hacía las tareas que le encomendaban sus superiores y por lo tanto podríamos decir que en ese transcurso, en ese lapso de tiempo, pues Felipe se fue preparando para lo que venía después. También hay un dato interesante en esta parte de su vida porque narra este libro que este convento en esa época pues eran muy pobres, que
sus hábitos, los hábitos que portaban en ese momento los que integraban el convento, los hacían ellos mismos. Entonces, a los 6 meses Felipe se aburre, se cansa y se escapa. A él en este convento no lo expulsaron, sino que se escapó. También su libro muy detalladamente dice que se escapó por la ventana y que dejó su hábito en la cama tendido. Bueno, nuevamente pues sus padres se decepcionan un poco de él y dicen, ¿sabes qué? Pues si no eres bueno ahora en el tema de la religión y de la fe, pues te mandamos a trabajar. Después de eso lo mandan a trabajar en uno de los talleres de su padre. Se empezó a dedicar a la platería, a la platería. Él, dentro de este ámbito, también se narra que fue muy hábil. Construía y fabricaba todo el tema de la plata de manera muy diferente a los demás. Más sin en cambio, pasó lo mismo que después de un tiempo, pues se sale, se siente frustrado dentro de cuatro paredes, no le gustan los horarios y lo orillan a salirse nuevamente. Entonces, esto ya habían pasado pues varios años de su vida. En esa época Felipe ya tenía 18 años y bueno, en ese momento pues su padre determina que es hora de tomar decisiones que le pudieran beneficiar a él para su futuro. Les comentaba también que era de tomar decisiones pues para su futuro. Entonces algunas de sus biografías dicen que él tomó la iniciativa de irse lejos y algunas biografías también mencionan que fue su padre quien decide mandarlo a otro lugar. En este caso, bueno, ya sea cualquiera de los dos, lo que pasa con Felipe es que a los 18 años se embarca hacia Manila. Manila es la capital de Filipinas y durante esa época Manila era uno de los centros de comercio más importantes que existía. Entonces, dentro de este lugar convergían muchas razas. Llegaban, era como un lugar de exportación y de ahí mandaban a otros lugares. Entonces, su padre tenía negocios en esa parte del mundo y también uno de sus libros narra que uno de sus yernos de su padre se encontraba en ese lugar. Entonces también por eso hubo quien recibiera a Felipe. Felipe se empieza a dedicar al tema del comercio y también fue muy bueno. Eso también se recalca mucho, que era muy hábil en todo lo que hacía y dentro del comercio y dentro de los negocios también era muy bueno. Uno de los defectos que tenía este lugar era que pues en ya estaba solo y como tal pues ya no tenía nadie que lo corrigiera, nadie que lo mandara y pues ya podía hacer lo que quería. Dentro de las cosas que pasaban mucho en ese lugar era por lo mismo de que llegaban muchas razas, tenían muchas culturas y pues él convivió con todas estas culturas. Entonces se hizo muy fanático de las apuestas. También comentan que era muy buen apostador y bueno, que mucho tiempo se dedicó a despilfarrar el dinero, a las apuestas y pues a llevar a una vida, pues nosotros le podemos llamar normal, no apegada a Dios. Y a los 2 años que está en este lugar empieza a sentir una necesidad de Dios. Como en muchos momentos algunos de nosotros llegamos a sentir esa necesidad cuando ya nos estamos yendo por algún lado, cuando nos estamos yendo por algún otro lugar, cuando ya antes habíamos escuchado hablar de Dios y pues no hicimos caso, pero sentimos todavía ese llamado. Felipe se sintió de esa manera, tiene una conversión drástica, pero también que ya venía originándose desde su infancia o desde su juventud,
se convierte y se une a los franciscanos. Los franciscanos, recordemos que pues, son fundados por San Francisco de Asís, y pues lo característico de ellos es la pobreza y pues la evangelización. Entonces se enamora del hábito franciscano y se une a ellos. Empieza a desarrollar hábitos de prácticas de fe, empieza a orar más, empieza a ayunar más, empieza a servir mucho más, y cuando sus padres se enteran de esta decisión que ha tomado, se ponen muy contentos, se ponen muy contentos y desean verlo muy pronto hablo en esa época de los años que tendrían que pasar para poder verlo cambiado por todo lo que se había vivido antes. En 1993 es cuando Felipe entrega su primera ropa para poder ya adentrarse más al convento. Y este convento se llamaba San Gregorio y estaba ubicado en Filipinas. En 1994, a los 22 años, Felipe ya entrega por completo todo, y también pues, se menciona mucho que desde ese momento ya no colgaría más el hábito, sino ya lo tendría puesto hasta la muerte. Y bueno, así fue. Algo peculiar que me llama mucho la atención de Felipe es que se reconoce mucho por su martirio. Los que lo conocen lo reconocen porque pues saben que fue mártir, y es la única razón. Entonces le atribuyen a su martirio la santidad, pero realmente también, si nos adentramos un poco más en su vida, en el transcurso de su conversión hasta su salida de Filipinas, se narra mucho acerca de que él fue muy servicial, agarró muy en serio la fe y sobresalía sobre los demás. Entonces sus superiores lo notaban y decían que pues desde ese momento él ya tenía aires de santidad. Entonces ya el martirio pues es un poco aparte, es un premio. Él siempre vio como el final de su vida para entregársela completamente a Jesús o a Jesucristo, entonces lo toma como un premio. En 1596 a Felipe le dan la noticia de que pues ya puede ordenarse como sacerdote. Él se podía haber ordenado allá, pero pues recordemos, los designios de Dios no son los mismos que los de los hombres, y por casualidad pues no hubo obispo que ordenara sacerdote a Felipe. Entonces se tiene que ordenar en su lugar de origen, que pues es México, y se embarca en una de las más grandes aventuras, lo narra su libro, en las que que va a atravesar a lo largo de su corta vida. En ese tiempo, fíjense que en Japón se abren las puertas al cristianismo durante un lapso de tiempo, y muchos frailes franciscanos iban y predicaban, evangelizaban y convertían al cristianismo pues a los japoneses. Pero también durante un transcurso de tiempo se vuelve a cerrar las puertas al cristianismo, y es ahí donde entra la trama de nuestro San Felipe. Él se embarca igual en 1592 de regreso a la Ciudad de México para ser ordenado, y un dato curioso es que el barco en el que él o venía hacia México se llamaba de San Felipe. Lo marcan también como una coincidencia divina, que pues el barco ya llevará su nombre desde ese momento. Y pues otro dato interesante es que en ese tiempo una de las travesías o la travesía más peligrosa que existía de un lugar a otro era desde Manila hasta cualquier parte de América. Entonces cuentan también, o se tiene plasmado, que sus travesías eran de 7, 8 meses, y pues había muchos marineros que morían en el transcurso o viajeros que morían en el transcurso del viaje.
tempestades, cuestiones climáticas, todo influía para que este viaje fuera uno de los más peligrosos. Y bueno, a su barco le ocurre algo inesperado, el cual es que pues, se encuentra con dos huracanes o dos tifones y los bota de su trayectoria. Entonces empiezan a naufragan y llegan a las costas de Japón. Llega a un lugar llamado Kioto y en ese momento eh, reinaba el imperio de Otai Kosama. Estaba regido también por leyes shogun, en donde pues esto consiste en tener el control totalitario pues de todo. También se dice plasmado en sus biografías que él aplicaba este tipo de política en su país porque pues tenía miedo que a través del cristianismo se gobernara Japón. Entonces lo que hace pues es solamente o te sales de Japón o pues las consecuencias eran los asesinaban. Felipe, fíjense que cuando llega a Japón estuvo muy contento. Desde que estuvo en Filipinas, ahí en Manila, él soñaba con predicar en Japón. Nunca se dio la oportunidad, incluso algunos de sus compañeros viajaron a Japón para evangelizar, más sin en cambio, pues a él no le tocaba en ese momento. Y cuando llegan ya del naufragio a Japón, él se pone muy contento y también narra, va a ser un dato interesante, que él se arrodilla y besa las tierras de Japón. Ya dentro de Japón, ellos tuvieron él y toda la tripulación con la que iba, tuvieron la oportunidad de salir de Japón, porque pues por el solo hecho de ser náufragos, podían tener la oportunidad de arreglar el barco y partir. Pero pues también la vida de la santidad no es fácil, no es algún camino fácil, entonces él opta por no irse. Ellos piden estar con sus compañeros cristianos y bueno, esto lo toma mal el emperador y ordena su aprehensión. Recordemos que su travesía empieza en 1996. También los apresan en 1596. Su travesía, lo que no les había dicho es que comienza en julio. En julio empiezan su travesía y en diciembre de ese mismo año ya los estaban apresando. Entonces tuvieron que pasar varios meses, como habíamos comentado. El viaje fue muy largo y bueno, en diciembre ya los apresan. Kioto estaba ubicado a 900 kilómetros de Nagasaki y lo que hace el emperador es los traslada a Nagasaki. Pero fíjense, este dato también es muy interesante. No los trasladan pues como gente civilizada, sino los hacen caminar. Y el hecho de caminar desde allá, desde Kioto hasta Nagasaki, les llevó más o menos como un mes. Los apresan el 8 de diciembre y para el 3 de enero del siguiente año, lo que hacen como para marcarlos al camino al que iban, que era hacia el martirio, fue cortarles la oreja. Entonces, pues lo marcan como también para decir, ya, aquí vas a quedar martirizado y te anticipo cortándote la oreja. Todos aguantaron como valientes hasta llegar al lugar del martirio. Se dice, está plasmado también, que el número de martirizados en ese día fueron, o en el mismo momento en el que es martirizado Felipe, fueron 26. A él le corresponde la cruz número 13, que estaba colocada en medio de todos, y la forma en cómo fueron martirizados fue que les ponían 5 argollas, una en cada extremidad, pies, manos, cabeza, y así era como los martirizaban en ese momento. Lo que pasa con San Felipe es que cuando está crucificado o cuando está arriba de la cruz,
resbala no habían puesto bien la base, resbala y se empieza a asfixiar. Entonces, cuando él se empieza a asfixiar, lo único que menciona, las últimas de sus palabras fueron Jesús, 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 como para encomendarse a él. Y pues expira. Fue el primero que muere de todos, y lo que hacen sus verdugos es clavarle dos flechas como en forma pues de X, que le atraviesan el pecho y el corazón. Esto también menciona que pues eso le abre también las puertas al cielo, y pues muere. Todos los demás murieron posteriormente en este martirio. ¿Y por qué es algo ejemplar su vida y su muerte? ¿Y por qué se les da ese mérito también de santidades? Que pues tú te mueres y una persona se muere y a los días ya huele mal. Y lo que pasa con ellos es que los crucifican, mueren, y transcurrieron 2 meses. Y durante esos 2 meses no había putrefacción, no había olores, más en cambio era el olor que se despedía de ese lugar era un olor pues más allá de rico, pues no correspondía a una persona muerta, sino era otro tipo de olor que transmitía paz y tranquilidad. En ese lugar donde fueron martirizados, pues se construyó una capilla ya muchos años después en honor a San Felipe de Jesús. Otro dato muy interesante de lo que pasa con él y por qué se le atribuye la santidad es que ese mismo día de su martirio, la higuera que comentamos al principio reverdece, y su nana se da cuenta y grita, bueno, San Felipe se ha convertido en santo. Llega la noticia a México, y el año en el que él ya fue beatificado es el 1600, les voy a decir el dato correctamente para no errar, es el 1627 por el Papa Urbano VIII, y fue canonizado en 1862 por el Papa Pío IX, junto a los 25 compañeros que tuvo en ese momento de la crucifixión. Se convierte en el primer mártir mexicano, el primer santo mexicano. Después de la Virgen María, era el patrono de México. Y actualmente en la Ciudad de México se conservan todavía unas reliquias en la Catedral Metropolitana, y se conserva su pila bautismal. Y fíjense que he estado muchas veces en la catedral y jamás me había enterado de eso. En la avenida 20 de noviembre de la Ciudad de México es donde se ubicaba su casa. Ya fue derribada, ya hay otro tipo de construcción, ya es otro mundo, pero bueno, ahí estuvo ubicada su casa en el transcurso de su vida. Y otra cosa importante dentro de mi experiencia personal es que a 5 o 6 cuadras de mi casa pues está la capilla de San Felipe de Jesús, y desde pequeños nosotros pues servíamos un poco ahí, hacíamos algunos recorridos donde narrábamos su vida, pero jamás en todo el tiempo que llevo conociendo a San Felipe de Jesús me había dado cuenta pues de lo impactante que fue su vida, de lo importante que fue para México, y del valor que tiene su santidad. Entonces, pues de ahora en adelante lo voy a ver con otros ojos, y pues yo también a ustedes los invitaría a que se acerquen. Yo sé que muchos ya tienen algunos santos pues de su preferencia, ya tienen sus santos consentidos, pero creo que él es uno de los, además de que es mexicano, podemos encomendarnos a él bajo su intercesión, que abogue por nosotros, que abogue en especial también por el tema de la juventud en este momento,
que abogue por nosotros como mexicanos. Y pues también los invito que si quieren investigar un poquito más acerca de su vida, pues hay muchos recursos actualmente en internet, están sus libros y sobre todo pues ya está muy marcado, pues, hay algunas oraciones en nombre de él, ya hay marcadas muchas cosas, entonces ya nada más es cosa de investigar y conocer. Y bueno, pues creo que ahorita por el momento es todo. Me da mucho gusto haberles platicado acerca de San Felipe de Jesús. Como les decía, para mí también es muy satisfactorio haberlo conocido de manera más profunda. Y creo que también a ustedes les podría hacer un poco de bien conocerlo a él o ya sea a alguno de los otros santos que reconoce la Iglesia Católica. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y su atención y espero como había dicho al principio del video, que sigamos manteniéndonos en estos tiempos algo complicados, pero también muy bendecidos por Dios y pues lo veo en mi familia, en mi entorno y pues espero también que en su entorno se pueda reflejar el amor de Dios pues, para todo lo que hacemos y todo en lo que estamos inmersos. Saludos y pues hasta la próxima.